Ahí está. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Hasta acá hicimos como básicamente dos pruebas. O sea, la primera prueba que hicimos fue la de con nuestra herramienta que construimos, nuestro puente que tenemos acá, o sea, que es el cablecito para cerrar el circuito. Probamos la fuente y verificamos si encendía o no encendía. De las 3 fuentes que probamos, 2 encendía, es decir, giraba el ventilador, y una no encendía. Ya la que no encendía, como que la descartamos, no la podíamos utilizar. Las otras dos, si bien enciende el ventilador, no puedo concluir o no puedo decir, che, esta fuente anda perfecto porque gira el ventilador, ¿sí? No sería una prueba terminada eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que realizo en ese caso es utilizar un tester, que podría ser un tester común o un tester de fuente, justamente para verificar el voltaje. Es decir, yo espero un voltaje de salida que ya sabemos cuál es, que ya sabemos qué colores son los que traen ese voltaje de salida. Y como espero, digamos, justamente recibir ese voltaje, si el voltaje es el adecuado, ya podría estar como en un escalón más y diciendo, bueno, esta fuente gira el ventilador porque lo probé con esto, ¿no? O sea, con este cable. Después medí con el tester, ya sea con un tester común o con un tester de fuente, y los voltajes de salida son los que me indican de norma, es decir, que los 3 voltajes están más o menos saliendo bien. Eso me está garantizando que la fuente funciona bien, y todavía no me está garantizando si la fuente funciona bien. ¿Por qué? Porque la fuente está trabajando sin carga, es decir, que está prendiendo, pero no está haciendo su trabajo. ¿Sí? ¿Cuál sería su trabajo? ¿Cuál era la función de la fuente de alimentación? Y alimentar el circuito de la PC, Bien, del perfecto. MADE. ¿Y está alimentando algo? Ahora, o sea, en este caso no. En este caso no. Es decir, que está sin carga. Eso se denomina que está sin carga. No está alimentando nada. Sí, ya creemos que está haciendo 3 funciones, ¿no? Está rectificando porque tenemos voltaje de salida. Está estabilizando, casi perfecto, no perfecto, pero casi perfecto. Y está regulando, porque fíjense que no hay mucha fluctuación. Es decir, no es que sube y baja el voltaje mucho. Queda estabilizado y más o menos trabaja bien. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda instancia? ¿Sí? Vamos a ponerle una carga. ¿Sí? ¿Qué tengo acá en la mano? Un disco. Un disco duro. Disco, ¿sí? Fíjense que acá tengo el SATA Power, ¿sí? Acá tengo el SATA Power. Lo tengo acá, ¿sí? Lo visualizan. Y yo ya me tiento a enchufarlo, ¿no? Digo, esto va acá, ¿qué hago? ¿Lo enchufo como un pendrive, como un USB? ¿Qué dicen ustedes? No, para mí tendría que desconectar primero la fuente. Apagar la fuente, claro. Tal cual. Siempre que hagamos este tipo de conexiones tenemos que apagar la fuente y en lo posible desenchufar, ¿sí? O sea, apagamos la fuente, justo acá tiene un interruptor, y vamos a desenchufar. Toda prueba que hagamos con una PC, o sea, conectar, desenchufar, lo que sea, siempre lo tenemos que hacer con el equipo apagado. ¿Me cansa de desenchufar? Bueno, me busco otra cosa para hacer, pero acá voy a tener que enchufar, desenchufar, desenchufar, enchufar, 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 desenchufar, enchufar. Y ni hablar cuando hablemos de banco de trabajo. Nosotros no tenemos que tener fiaca de desarmar los equipos. Es decir, porque lo mismo, vamos a tener que desarmar, armar, desarmar, armar, desarmar. ¿Sí? Muchas veces lo vamos a tener que hacer para poder hacer las pruebas. Entonces tenemos que poder ir ganando esta destreza y no tener esta fiaca, lo enchufo así. Puede ser que alguien enchufe el disco prendido, con la fuente prendida, y no pase nada, y más, es más, con Windows trabajando, y que Windows lo reconozca. Podría llegar a pasar. Pero si se llega a poner un poco de costado o algo, van a hacer un corto, se va a dañar el disco, muy probablemente se dañe la fuente, y si queda ahí, pero también se podrían dañar otros componentes. Entonces, nunca tenemos que trabajar con esto enchufado. ¿Sí? ¿Eso queda claro?
Sí, sí. Bien. Entonces, pongo esto acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo una placa de circuitos y lo siguiente que hago es apoyar el disco acá, ¿no? Apoyo el disco en la fuente de alimentación así, ¿no? No, profe. No, No. no. No, Bueno, no. entonces ¿por qué no haría eso? Porque Tiene la ahí placa, está en la listo. chapa. Claro, la chapa es conductora, ¿sí? Y yo le estoy metiendo la placa esta, que tiene un montón de componentes, en cuanto hago así, ¡pluc! Va a saltar una Hace chispa corto. y va a ser un corto, exactamente. Entonces, bueno, digo, esto que es de madera, ¿sí? A ver si podemos, acá, no, acá. Esto que es de madera, ¿sí? Sí lo podría poner ahí. Entonces, dejo los tornillos que saqué de la otra fuente. ¿Se llegan a ver los tornillitos que saqué de la otra fuente? Sí, sí. Bueno, y lo apoyo acá. Listo. Bueno, No, ahí tampoco. ¿eh? ¿Tampoco, no? Ok. No, no. Bueno, ¿se dan cuenta? A ver, esto que parece a modo de chiste, lo digo, o algo, es algo que me pasa muchas veces, ¿sí? Yo muchas veces veo trabajando. A ver, el escritorio que tenemos acá armado está bastante desprolijo. Y es porque, bueno, estoy con la cámara acá, con esta cuestión. O sea, cuando ustedes están trabajando, tienen que trabajar en un lugar bastante ordenado, porque si yo estoy trabajando con esto y me olvidé el alicate acá y lo apoyo ahí en el alicate y no me doy cuenta, porque uno a veces está pensando en otra cosa o en la falla o lo que sea, y no lo tengo ordenado y enchufo, voy a dañar un dispositivo, ¿sí? En algún momento no era tan costoso cambiar los dispositivos, pero hoy día hasta un disco es caro, ¿no? Hasta una fuente es cara. Si en algún momento las fuentes fueron muy, muy baratas, hoy no son del todo económicas. Entonces, la idea es no dañar. Si algo se dañó porque se dañó, porque bueno, no lo pudimos prever o algo, bueno, es una cosa. Pero si es porque estaba, digamos, con algo que podría haber evitado, no va a ser un accidente. Entonces, tengan en cuenta, si vamos a trabajar con una carga, con un disco, y este disco tiene esta placa, lo puedo poner así. También tendría que evitar agarrar los tornillos y que se me caiga uno ahí cuando los paso, ¿sí? O sea, tratar de evitar de ese tipo de cosas, o un destornillador, que a veces pasa, yo no digo que no pasa, pero evitémoslo. O en un lugar que no sea conductor como madera, apoyar el disco, ¿sí? Apoyar el disco y a partir de eso poder trabajar. ¿Sí? Pero eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bien, yo ahora sí enchufo la fuente, saqué todo, ¿no? Porque ya veo que dejé algún tornillo acá, sí saqué los 4 tornillos, dejamos todo acá. Obviamente que si sale una chispa les voy a decir, bueno, ven, este era un ejemplo de lo que no había que hacer. Enchufamos y encendemos, ¿sí? Bueno, ahí empezó a funcionar la fuente de alimentación, ¿sí? El disco se nota que también empezó a funcionar, ¿sí? Y si yo empiezo a analizar, sigo teniendo como los mismos valores, ¿sí? Es decir, que tengo una fuente con carga, ¿sí? Tengo una fuente con carga y la fuente con carga está funcionando bien. Tiene toda la carga, es decir, tiene un mother conectado, tiene una unidad óptica conectada, tiene las memorias en forma indirecta de procesador, bueno, no lo tiene. Podría poner, o sea, tiene un solo disco. Pero esto ya me está dando un indicio. Si la fuente está más o menos funcionando bien, cuando yo le pongo una carga y ya veo que no varía ni un solo dígito, o sea, que se comporte igual con un disco conectado y se comporta igual que sin un disco conectado, ya me está dando más certeza de que esa fuente estaría funcionando bien. ¿Sí? Esa sería como la tercera prueba, o sea, probar la fuente con carga. Podríamos hacer lo mismo con una unidad óptica, es decir, podríamos conectar una lectora de CD y también tendría alguna carga. Pero bueno, estamos pudiendo probar y estamos pudiendo verificar que el funcionamiento es bastante aceptable. Eso, digamos, como es lo que tendríamos que hacer cuando sospechamos de una fuente, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno, de acá nada más. Ahora vamos a ir por acá. Bueno,
Esa era la idea un poco de la práctica de hoy, ¿no? O sea, ver esta cuestión de cómo probar la fuente, qué era o sea, cómo hacíamos el puente con este cable. Esto estaría bueno que se lo puedan armar y tenerlo en la cartuchera o en su caja de herramientas. Es bastante útil. Después verificar el tema del voltaje con el tester, o sea, una vez que la máquina está encendida, verificar que los voltajes de salida son correctos. Tener mucho cuidado a la hora de manipular y poner una carga para que justamente verifiquemos si la fuente se comporta igual con todo desenchufado o si se comporta igual cuando ya le estamos exigiendo algo. ¿Sí? Recuerden que cuando poníamos el disco en la calculadora de PCU, el disco no consumía tanto, ¿se acuerdan de eso? O sea, Sí, sí. no consume tanta potencia, pero esto ya nos da un indicio. Si la fuente no estuviese bien, yo ya conecto el disco y empiezo a ver que empieza a variar o que algo empieza a pasar. Y eso no está sucediendo. Así que bueno, con eso concluimos hoy. El viernes lo que me gustaría hacer, si se puede, es esto de la fuente que desarmamos, ver si podemos realizarle esa pequeña reparación. Si no nos lleva, ¿qué les parece a ustedes? Sí, estaría bueno, bro. ¿Sí? ¿Les Qué parece bueno. que lo encaramos? ¿Sí? O sea, que no nos ocupe toda la hora, pero hacemos cuando arrancamos y nos ponemos con eso, cerramos esa pequeña práctica, nos lleva unos 20 minutos más o menos, y después continuamos con el tema que sigue, ¿sí? Sí, sí. Profe, la de los capacitores reventados, ¿no era? Claro, sí, sí, Tan inflados. están inflados, sí. Vamos a ver si los podemos cambiar. Yo voy a buscar unos capacitores de reemplazo y vamos a ver si funciona. O sea, es de práctica, digamos, no es una fuente para que salga, pero me gustaría ver si por lo menos podemos, o sea, pensarlo y planificarlo y hacerlo. Claro. ¿Sí? Bueno, señores,